Muy buenas, bienvenidos a Army Patrio. Hoy hablaremos sobre Venezuela en el tema de el cartel de los soles. Hoy tenemos como invitada a Idolidia Darias del canal, por favor, su canal. Flores Cambray. Gracias, Víctor, por tenerme aquí. Yo sé que tú me invitas porque nosotros tenemos pendiente una conversación. Teníamos pendiente antes de que me sancionaran una semana que tenía que ver con Venezuela, y ahora desde que vi los noticieros de lo que está pasando, pues yo dije, seguro que Víctor se va a comunicar conmigo para dar paso a esto en tu canal, así que te agradezco infinitamente porque ya te digo, quiero conocer de Venezuela a través de ustedes. Bueno, hoy por lo mínimo el tema es un tema sobre el cartel de los soles, muy conocido en Venezuela y en partes del mundo. Mucha gente piensa que el cartel de los soles empezó en 1999, cuando el cartel de los soles en sí empezó en la década al principio de los 90, con varios militares, generales, por eso tiene el nombre, que eran del comando o de la fuerza antinarcótica y se doblaron un poquito en el camino. Después de la llegada de Hugo Rafael Chávez Frías al poder en el 99, Chávez, con temor de que Estados Unidos invadiera Venezuela por el territorio colombiano, él llegó y dobló la seguridad militar en toda la frontera de Colombia. Pero el grupo de la FARC y el ELN corrompieron a muchos militares venezolanos, y ahí, junto con aliados como Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, el Pollo Carvajal, Tarek El Aissami de Hugo Rafael Chávez Frías, convencieron a Chávez para que Chávez agarrara como una tajadita de ese dinero. Y ahí Chávez le ordenó a las Fuerzas Armadas en la frontera con Colombia a no intervenir militarmente ningún campamento de la FARC, ni del ELN, ni ningún otro grupo guerrillero que gobierne la frontera. Es tanto así que cuando en el año 2000 Chávez crea a los círculos bolivarianos, Chávez le empieza a dar, como se dice, las rutas en Caracas y en otras partes del territorio nacional, junto con miembros de la Guardia Nacional, a ciertas personas de los círculos bolivarianos. Es tanto así que era la señora, por decirle decentemente, Iris Varela, diputada en esa época, se puso en contacto con la comandante Lina Ron, como le decían a esa señora Lina Ron. Y ellas empezaron a formar grupos que después se le empezaron a llamar los pranes, y empezaron a controlar las cárceles de Venezuela y todo lo que era el microcontrabando en el territorio nacional. Esta señora es Iris Varela. O la comandante Foforito, alias la comandante Foforito. Todo en Venezuela la conoce, dado que ella es la jefa de los pranes. Ella inclusive se rumorea que uno de sus hijos es proveniente de una relación con un líder de los pranes. ¿Y qué son los pranes? Los pranes fueron un grupo, o mejor dicho, es un grupo de delincuentes que era una banda, mejor dicho, de delincuentes que dominaba Venezuela, una sola banda. De ahí los pranes empezaron a dividirse en lo que se llaman actualmente el Tren de Aragua, la banda del Coqui y otras bandas más. Pero la mayoría de los líderes, como se diría, los pesos pesados de los pranes, toditos están bajo custodia, están bajo cárcel. Otros ya los mandaron al más allá en operativos policiales, que misteriosamente han dado con sus paraderos a donde nadie sabía que ellos estaban. Desde la muerte de Chávez, supuestamente en el 2013, cuando todo el mundo sabe que Chávez muere en diciembre del 2012 en Cuba, pero después que dan la noticia de que Chávez muere en el 2013, Diosdado Cabello toma el control del cartel de los soles.
pero junto con el Pollo Carvajal, Hugo Carvajal y Nicolás Maduro y Tarek El Aissami. ¿Por qué Tarek? El de la cabeza rapada es el Pollo. El Pollo, el que aparecía. O sea, tú me estás diciendo a mí que el jefe del cartel era Chávez. Era Chávez. Chávez era el jefe del cartel. El líder de la parte civil es Nicolás Maduro y el líder de la parte militar era Diosdado Cabello. Ya. Ahí venía su contacto con Siria y Libia e Irak e Irán, que es Tarek El Aissami, que es el que está al lado de Diosdado Cabello. Y su contacto para Europa y Estados Unidos era el Pollo Brito, que es el otro persona que está a un lado. Cuando meten preso al Pollo Brito, si no mal recuerdo, en Aruba, en un Curazao. Sí. Nicolás Maduro ya era presidente. Y Nicolás Maduro, para que no se cayera toda la estructura, paga para que liberen al Pollo Brito. Pero el Pollo Brito comete la estupidez de que viaja a España y allá lo detuvieron. Pero cuando Chávez muere, ¿quién ocupa el puesto de Chávez como jefe del cartel? Hay como le digo, hay un conflicto interno entre Maduro y Diosdado Cabello. Pero ahorita se le sumó un miembro más al cartel de los soles, que es el actual ministro de la Defensa, el general, bueno, el que está actualmente como ministro de la Defensa, se me olvidó el nombre de ese general, porque así serán de buena gente que se me olvida el nombre. Entonces, él ahorita está tomando, como se dice, más protagonismo y es el que está apaciguando a las Fuerzas Armadas actualmente, dado por el conflicto interno que hay dentro del chavismo entre Maduro y Diosdado Cabello, que si uno se pone a mirar lo que acaba de pasar con las primarias... El señor Padrino, es Padrino. Padrino López. Yo pensé que ya no era Padrino. No, él sigue siendo. Es el ministro de la Defensa con más tiempo. Pero también, claro, también forma parte de los narcos. Claro. La lista del cartel de los soles es una lista muy larga. Porque la gente dirá, porque la gente llega y dice que no solamente están militares, no, también hay civiles. Ahí estaba también Aristóbulo Istori, el fallecido Aristóbulo Istori, está Freddy Bernal, el protector del Táchira, como le dicen a él, y hay muchos gobernadores y alcaldes actualmente, como el gobernador del estado Carabobo, La Cava, el alcalde de Valencia, estado Carabobo, el gobernador de Maracaibo, del Zulia, perdón, el alcalde de Maracaibo, y hay es una red muy grande que se conformó. Claro, el cartel de los soles empezó con 2 generales y casi el 20% de la estructura de la Guardia Nacional de Venezuela por ahí en los años 91, 92. ¿Qué es lo que pasa? Que después de la muerte de Chávez y hay ese conflicto entre Diosdado y Nicolás Maduro, los militares empiezan a dividirse entre el Pollo Carvajal, Padrino López, Diosdado Cabello, otros hacia Nicolás Maduro, otros hacia Freddy Bernal, otros hacia Arias Cárdenas y así sucesivamente. ¿Por qué la figura de Padrino López es tan importante? Porque él, como es el actual ministro de la Defensa y el comandante, por decirlo así, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, porque a Maduro no, yo creo que no le hacen caso. Entonces, y es el hombre fuerte dentro de las Fuerzas Armadas, porque inclusive Diosdado ha querido poner a un militar, a un general de su confianza como ministro de la Defensa desde hace 3 años y no ha podido. Entonces, Padrino López ha tomado la batuta dentro de las Fuerzas Armadas como el jefe del cartel de los soles, como para limpiarle la cara a Nicolás Maduro y que él no se meta en problemas. Inclusive, si uno empieza a revisar la misma DEA de los Estados Unidos, en el cuadro que ellos armaron de corrupción en Venezuela, Diosdado Cabello Nicolás Maduro es el primero en la lista, le sigue el presidente de la Corte Suprema y le sigue Diosdado Cabello. Y más abajo viene Tarek El Aissami,
Padrino López y todos los demás. Pero qué historia tan... O sea, es que queda alguien ahí que no, de los que están en el poder, en cualquier cargo, queda alguien ahí que no esté en esa. No, es que hay magistrados de la Corte Suprema, el cartel de los soles, hay gente de la Corte Suprema, del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, hay diputados, hay alcaldes, hay gobernadores, hay concejales, militares, policías, que ya los policías y militares son de bajo rango, no son de altos. También hay políticos de la oposición. Por eso es tanto el chanchullo entre oposición y gobierno en Venezuela, porque hay políticos de la oposición que están metidos también en esa corrupción y en esa maraña del tráfico de sustancias prohibidas en Venezuela y en el mundo. Inclusive, el cartel de los soles, sus aliados son la disidencia de la FARC, el ELN, el cartel de Sinaloa, los Z, el cartel del Pacífico, el cartel del Norte. Entonces, se han tomado como le digo, actualmente en Sudamérica, el cartel más fuerte, dicho por la misma DEA, que el cartel actualmente más fuerte de la droga es el cartel de los soles, porque no solamente implica civiles como sería el cartel de Sinaloa o la FARC o esto, sino que son militares, policías, políticos, periodistas, porque hay periodistas de venezolana de televisión del canal del Estado que están metidos también en ese ámbito. Hay actores y actrices famosas en Venezuela que también están metidos en ese cartel, como para limpiar, como testaferros. Pero, a ver, esto que tú me estás diciendo es como que, y pensábamos que Colombia era lo peor, pero es que eso, ahí han copado mucho más. Lo único que hay diferente es que no hay un Pablo Escobar. Es que sí hay un Pablo Escobar. El Pablo Escobar es Diosdado Cabello. Ah, ok. Sí, con la diferencia de que Cabello. Claro, porque Diosdado Cabello era el hombre fuerte. Era el hombre fuerte al lado de Chávez, era Diosdado Cabello. Inclusive Diosdado Cabello siempre le han dicho el meón y el segundón. El meón porque cuando lo metieron preso en la intentona del 92, él se le orinó en los pantalones a los militares. Y el segundón porque él siempre ha sido el segundo de Chávez y ahorita actualmente el segundo de Nicolás Maduro y de Padrino López. Pero a mí me parece ahora que, y disculpa que yo te que yo te corte, pero es que me resulta, mirando en la historia, ¿no? Que fuera tan ingenuo Guaidó cuando pensó que ese señor iba a entrar en algún arreglo con él para sacar a Leopoldo y para él tomar el poder. No sé si sabes a lo que me refiero. Es de ingenuo, no, porque Guaidó llegó pobre y ahorita está multimillonario. Bueno, el dominó hablado entonces. ¿Qué se hizo? De pensar, si él es venezolano, si él vive allí, si es un líder político, tiene que tener información de primera mano de esas altas esferas, porque generalmente los líderes políticos y los que están, en la posición que estaba él, tienen acceso a información. Siempre hay gente que le da información confidencial y él tiene que haber tenido información del grado de corrupción que había incluso en ese señor para creerse lo que el otro se hizo pasar, porque si estaba con él, en realidad, el tiempo lo aclara todo. A veces una situación en menos tiempo de lo que la gente imagina se aclara, pero ahora cuando me estás hablando de esto me doy cuenta entonces de que no es ingenuidad, es intereses lo que hubo en eso, porque yo no puedo creer que un hombre que está buscando la presidencia del país, como estaba en ese momento él y como estaba reconocido, haya pecado de ingenuo. Eso a mí no me cabe en la cabeza. Es que, Ido Lidia, ¿de quiénes está rodeado Guaidó? Julio Borges, que lo tiene como su canciller, que en el 2017, algo así, traicionó a 4 generales que se iban a alzar en contra de la dictadura.
de los cuales, como en el video anterior, esos 4 generales también forman parte de la lista de los desaparecidos de Nicolás Maduro, pero esta vez se le suman a Guaidó y a toda la oposición. Está Henry Ramos Alú, que es otro, como se dice, otro zorro viejo en la política, que también tiene sus lados oscuros porque los hijos de Henry Ramos Alú tienen, a pesar que los sacó de Venezuela hacia Estados Unidos, pero después los volvió a traer a Venezuela, tienen contratos con el Estado venezolano. Firmaron contratos con Nicolás Maduro y su gente. También está Leopoldo López. Leopoldo López, eso que fue un preso político, que a mí me hicieron esto, es mentira. Yo ya lo he explicado, eso es totalmente falso. Dado que misteriosamente Leopoldo López, ¿cómo ha sacado tanta plata para mantener a la familia, para vivir muy bien en Madrid? Porque vive en una zona lujosa de Madrid y se lo demostraron con papeles y todo, cuánto él paga y cuánto él gasta. Él llega y metió la excusa que no, que mi padre es eurodiputado y él me cubre. Mentira. Porque él viaja por todo el mundo en aviones privados y un vuelo charter no lo va a pagar, más el arriendo de una mansión en Madrid no lo va a pagar el sueldo de un eurodiputado, porque el papá también paga un fondo. Entonces, bueno, todo el mundo sabe los acuerdos y los convenios y los enredos entre Zapatero, en Venezuela, bueno. Eso es el juez Baltasar Porla de España, que está defendiendo al testaferro de Nicolás Maduro, que está preso en Cabo Verde. Precisamente, de eso te quería hablar, porque, y por eso fue que estoy aquí contigo hoy, porque nos hemos levantado, o bueno, ya desde anoche, yo temprano, cuando veo, me llega esto que estoy poniendo aquí en pantalla, que voy a poner en pantalla, no sé si se puede ver bien ahí. Todavía no. Ahora mismo se lo voy a poner, que Estados Unidos, bueno, que el Tribunal Constitucional de Cabo Verde autoriza la extradición a Estados Unidos del diplomático venezolano Alex Saab. Dice que la defensa del empresario había interpuesto un recurso de apelación ante la máxima corte alegando inconstitucionalidad. Sin embargo, bueno, pues han rechazado el recurso de apelación de la defensa de Saab, que alegaba que la orden de extradición del empresario había seguido reglas inconstitucionales. El Tribunal Constitucional ya había autorizado el proceso judicial el pasado 13 de agosto. Así que ya, bueno, pues finalmente, después de todos estos procesos judiciales, ¿qué va a pasar con este señor? ¿Quién es este señor? ¿Por qué ahora? Bueno, él es la cerecita del pastel de los testaferros de Maduro. ¿Por qué lo digo? Él es un líbano-venezolano, ciudadano líbano-venezolano. Él nació en Libia. Chávez lo nacionaliza venezolano. Cuando muere Chávez, este empresario, entre comillas, viaja a Colombia y se muda a Colombia. Y misteriosamente, después de una llamada de Nicolás Maduro, Juan Manuel Santos lo nacionaliza colombiano, perdiendo su nacionalidad libanesa, dado que las leyes del Líbano les prohíbe a tener 3 nacionalidades. Entonces, si una persona del Líbano se nacionaliza con una tercera, perdería o la segunda nacionalidad o la primera, y a él, por recomendación de Tarek El Aissami, él renuncia a su nacionalidad natural, que era la del Líbano. ¿Quién es ese hombre? Bueno, ese hombre era el contacto de Maduro con López Obrador y otras empresas mexicanas, con empresas argentinas, empresas colombianas y del Líbano, de Siria y de Irán, y de China y Corea del Norte con el gobierno venezolano. ¡Qué perlita! Ese era él fue el creador prácticamente de las cajas CLAP, que son como las cajitas esas de alimento que dan en Cuba y que regalan, sino que venden. Entonces, él fue el creador de eso. Que misteriosamente, después que lo capturan a él en Cabo Verde,
Nicolás Maduro quiso hacer unas patrañas baratas el año pasado, dándole el título de diplomático de la República Bolivariana de Venezuela en Cabo Verde. Ya él ya tenía aproximadamente unos 6-7 meses preso. Dado así que Nicolás Maduro, moviendo junto con Tarek El Aissami, utilizando sus piezas en el Medio Oriente y en África, sobornaron o quisieron, mejor dicho, que la corte africana, la corte a donde están todos los países africanos, liberaran a esa joya, dado el hecho que ellos pensaban que Cabo Verde, por ser un país africano, ellos también estaban en dicha corte. Pero le sale el tiro por la culata porque Cabo Verde no pertenece a la Corte Africana de Justicia. Entonces, por eso el gobierno de Cabo Verde y la Corte Suprema de Cabo Verde le dicen a la Corte Africana de Justicia: usted no venga para acá a meterse porque Cabo Verde no le pertenece a ustedes. Nosotros no estamos inscritos en ustedes. Él cometió el error de irse hacia ahí. Si se hubiera ido a algún otro país, a lo mejor en África, hubiera salido con mejor situación. Claro, si él se hubiera ido a Zimbabue o a Angola o a la misma Marruecos, a Libia, que son partes de África también, él pudo haberse librado de todo este desastre. Pero, ¿qué fue lo que pasó? La reunión que se pactó con empresarios cubanos, mexicanos, argentinos y africanos, se pactó fue en Cabo Verde, porque Cabo Verde siempre ha sido uno de los países neutrales del África. Es decir, es un país que no se mete en lío con nadie. Él vive y deja vivir a los demás. Pero ellos no sabían que después de dicha reunión, se supone que, como dicen en Venezuela, cuando termine la reunión, calabaza, calabaza, cada quien para su casa, pero el niño se quiso quedar 15 días más. Pero él no sabía que desde que cayeron los narcosobrinos de Nicolás Maduro, que esa es otra, le estaban soplando en la nuca la DEA y la Interpol. Dado el caso que a él lo meten preso en el hostel a donde él vive a la 1 de la mañana en un operativo relámpago que hizo la DEA, porque la Interpol se entera es el día siguiente que ya la DEA lo tenía bajo custodia. Claro. Pero como no lo podían montar en un avión porque se tomaría como un secuestro y se violarían los pactos internacionales entre Cabo Verde y Estados Unidos, porque como Cabo Verde es un país neutral, entonces, ¿qué hizo la DEA? Se lo entrega a la justicia norteamericana, viaja junto con la Interpol, un fiscal de antinarcótico de los Estados Unidos, y entregan todas las pruebas a la justicia de Cabo Verde. Las declaraciones de los narcosobrinos, más otras personas más que eran del chavismo, que han negociado con el gobierno americano para que no los metan presos en Miami. Muchas de esas personas están en Miami, están soltando la sopa, están diciendo mucho. Inclusive ahí está viendo la foto de la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz, que ella negoció con el gobierno de los Estados Unidos, dando a ella el 75% del dinero que ella ha ganado supuestamente limpiamente, cuando todos los venezolanos sabemos que no, dado que ella aceptó dinero del soborno del cartel de los soles, del mismo Chávez, del mismo Nicolás Maduro, Diosdado y todo eso. Entonces, ¿qué ha hecho el narcogobierno terrorista de Venezuela? Porque ese es otro. También se le nombra narcoterrorismo o narcogobierno terrorista al gobierno de Venezuela. Y mucha gente ahorita dirá, pero es primera vez que lo escucho. No, señores. Nicolás Maduro ha traficado con armamento a través del cartel de los soles. Por eso que a Cuba, a Nicaragua y a otros países del Suramérica le ha llegado armamento venezolano. Salen de sus fábricas en Rusia o en Bélgica o en Israel, salen con el escudo de arma de Venezuela
pero misteriosamente llegan a Nicaragua, llegan a la FARC o llegan a otros países, pero no le quitan el escudo. Hay que recordar que Chávez, cuando compró los fusiles AK-47, Chávez llegó y dijo que él compró 200.000 fusiles nada más, o 250.000 fusiles nada más, que eran para las Fuerzas Armadas. La gente en Venezuela no le creyó mucho, porque las Fuerzas Armadas en Venezuela son más de 8.000 hombres y mujeres. ¿Por qué vas a comprar tantos fusiles? Decían la gente. Y cuando llega el informe de cuántos fusiles llegan a Venezuela, primero llegó el lote de 200.000 fusiles, pero después llegó un lote de 300.000 fusiles más. Es tanto acá que la gente actualmente en Venezuela se pregunta que qué hace Venezuela con más de 500.000 fusiles AK-47. Pero ahorita les voy a recordar algo. Recuerden que la FARC tiene fusiles AK-47 desde antes que llegara Hugo Rafael Chávez Frías. Ese era siempre el fusil preferido de la FARC y del ELN. Ya después de sus asaltos al ejército colombiano es que ellos han tomado los fusiles del ejército y todo eso. Pero la Guardia Pretoriana de Daniel Ortega, de allá de Nicaragua, sus fusiles son AK-47, y por eso que en Perú, en Argentina y en otras partes de Sudamérica y Centroamérica han conseguido fusiles AK-47 con el escudo de Venezuela. Y por eso que al gobierno de Venezuela se le dice un narcogobierno terrorista, dado que ellos han financiado el terrorismo en la región. Oh, Dios mío. Pero, Víctor, esta idea de extraditarlo y todo lo que se ha logrado posponer y a través de leyes y demás, y bueno, ya la extradición a Estados Unidos, pudiera ser que él tenga alguna información o que él negocie o entregue alguna información para obtener ciertas mejoras en su caso, o es simplemente que nada, que ya se acabó todas las manitas pasadas en estos lugares. No, es que él está negociando con el gobierno americano. Ya. Él está negociando con la DEA. Él ya dio cuentas bancarias de Tarek El Aissami, Nicolás Maduro, Iris Varela, Cilia Flores, la primera combatiente, como le dice Maduro, y toda esa poca gente. Él ya ha entregado a dónde están esas cuentas bancarias, y por eso que el gobierno del Titán incautó tanto dinero, porque él fue empezando a bloquear esas cuentas bancarias, y por eso se empezó a ver el desespero del régimen de Maduro, dado que el hombre ha intentado, inclusive, esto no se sabía mucho, pero por ahí una persona lo había dicho en esta plataforma. Yo buscando con amigos míos que están todavía dentro de las Fuerzas Armadas en Venezuela, me confirmaron que sí era verdad, que Maduro había planeado un estilo operativo naval para liberar a este hombre de las cárceles de allá de Cabo Verde. Pero, ¿cuál fue la gran sorpresa? Que eso es grave. Como la DEA lo está protegiendo, cuando llegaron los buques venezolanos de la Armada venezolana, cuando se estaban acercando a Cabo Verde, resulta que se enfrentan a 4 cazas destructores de los Estados Unidos de Norteamérica. Y los americanos les empezaron a decir que qué estaban haciendo en esa zona si ellos son de Sudamérica. Y se supone que Cabo Verde ni ningún país africano en esa época tenía ningún proyecto de ser simulacros navales o prácticas navales con ningún país de Sudamérica. Y le exigieron que se devolvieran. Es tanto así que 2 de esos destructores navales de los Estados Unidos custodiaron a las naves venezolanas hasta que las naves venezolanas entraron a aguas territoriales de Venezuela. Hay que recordar que Aruba y Curazao, por ser parte de Holanda, ellos son miembros de la OTAN, por ser 2 islas holandesas. Sí. Y ahí hay y ahí los destructores americanos descansaron una semana hasta que se devolvieron hacia su punto de partida. Quiere decir
Este hombre es tan importante para el chavismo que cuando él pise Estados Unidos, tanto la DEA como la Interpol van a tener todo un expediente como para hacer una película de Hollywood sobre narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de infantes, tráfico de personas. Es como que marcaría la caída del burro. Sí. Y de su cartel. Claro, bueno, del cartel no tanto. Del cartel no tanto porque lamentándolo mucho, caerían las cabecillas. Es como decir cuando cayó Pablo Escobar, pero quedaron los demás. Como cayó el Chapo, pero siguen los demás. Entonces, lamentándolo mucho, en ese negocio, por más que caiga el cabecilla, el cartel no desaparece. No, porque es curioso, y te lo pregunto, y es curioso por esta imagen que tú me compartiste y que, bueno, de hecho está uno la puede ver en internet, o sea, en los buscadores aparece que es interesante esto, porque fíjate, arriba está general en jefe, mayor general, general de división, general de brigada. Y entonces toda esta playa de todos estos, bueno, no son playas, todos estos soles, por lo menos las dos primeras remesas de arriba serían las más susceptibles ante una eventual situación de que este señor entre en un arreglo, en un acuerdo, o tú crees que llegue hasta donde dice general de brigada? No, en el cartel de los soles están las 4 jerarquías de generales que son esas. Padrino López, general en jefe. Ya. El comandante general del ejército es mayor general. Y si ustedes se ponen a mirar que solamente caigan los generales de brigada o generales de división y que ellos no vayan a soltar la sopa para que caigan los superiores de ellos, lo dudo. Si el señor Saad se le abre la memoria y logra negociar al 100% con el gobierno norteamericano para una rebaja de pena, ese hombre va a tener que entregar a todo el mundo. El cartel de los soles está supuestamente, hay 100 personas nada más que conforman el cartel de los soles. Pero cuando uno se pone a mirar la estructura, como es el cartel de los soles, y uno empieza a mirar políticos, militares, de alto, medio y bajo rango, policías, delincuencia armada, actores, actrices, periodistas, uno llega y dice, no, aquí hay más de 100 personas, porque no creo que de las Fuerzas Armadas vayan a ser solamente 20 o 30 personas. Claro. Hay mínimo el 70% de las Fuerzas Armadas están corrompidas. Yeah. Pero bueno, los que más dinero tienen son los de arriba, o sea, los que tienen el dinero, sabrá Dios en cuántos lugares, porque ellos para eso sí son inteligentes, para otras cosas son burros, pero para guardar el dinero, porque es que además también hay mujeres en toda esta historia. Y quería preguntarte, y no tiene nada que ver con hoy, pero pasando las fotos, vi la foto de la señora Ortega. ¿Qué ha sido de esa señora? Es un misterio. Le pasó como a la Ingrid Betancourt de Colombia, en el éter. La última vez que yo la vi o supe de ella fue hace 2 años y estaba en Colombia. Ah, sí. Fue la última vez que yo supe de ella. De ahí, no sé, yo sé que ella vive en los Estados Unidos con su esposo porque negociaron, pero ella tiene libertad, ella puede entrar y salir de los Estados Unidos libremente, no importa, porque ella entregó el 75% del dinero, lo entregó y entregó ciertos bienes que ella tenía en los Estados Unidos, se quedó con una casa, nada más, que eso lo establecía la ley. Lo que le pidió, mejor dicho, el juez en los Estados Unidos le pidió fue eso, entrega el 75% del dinero y todos sus bienes y se queda con una sola casa, un carrito y el 25% del dinero. Ella destapó varias cosas. Claro, ella tapó demasiado. Ella tapó demasiado en Venezuela y ya después que ella decide irse de Venezuela, hace como 3 o 4 años, ella se lleva ciertos expedientes
a donde también en esos expedientes no solamente tocan los crímenes de lesa humanidad del chavismo, sino también toca el cartel de los soles y sus inicios y quiénes son los miembros del cartel de los soles. Lamentándolo mucho, hubo un periodista venezolano hace unos años atrás, denunció a Diosdado Cabello y al Pollo Carvajal como los líderes del cartel de los soles y como al medio, a los 2 meses fue asesinado. Pero él sí hizo una investigación donde aparecen ciertas personas que actualmente están en el gobierno o que fueron gente del gobierno de Chávez. Mucha gente se debe que recordar también del expresidente de PDVSA, Ramírez, si no me acuerdo el apellido de él. Él también estaba metido con el cartel de los soles. Y ahorita mucha gente que va a ver el video mañana va a preguntar el por qué yo digo esto. Porque él utilizó los buques petroleros de PDVSA para traficar. Dios. Y varias veces se utilizó el avión presidencial, el chupadólares, como le dicen en Venezuela, y el otro avión, el Camastrón, como le decía Chávez. Como los dos tenían los códigos presidenciales, Chávez deja el chupadólares como el presidencial y el Camastrón como el del vicepresidente. Empezaron a utilizar los dos aviones para traficar droga, porque hay que recordar que un avión presidencial, un ejemplo, el Fuerza Aérea 1, así no viaja el presidente, ni el vicepresidente, ni el secretario de Estado, que son los únicos autorizados para utilizar el Fuerza Aérea 1 o el Fuerza Aérea 2, viaje de Estados Unidos a Francia, ellos dan la clave del avión, que dice la matrícula del avión, no dice Fuerza Aérea 1 ni Fuerza Aérea 2, pero dice la matrícula del avión, pero automáticamente en las torres de control se sabe que es el avión presidencial de los Estados Unidos y por eso tiene pase libre para transitar por los espacios aéreos. Entonces, ¿qué fue lo que empezaron a utilizar? Empezaron a utilizar el avión presidencial de Venezuela, traían la droga desde Colombia, vía terrestre, los montaban en Venezuela y de ahí se inventaban un viaje loco o los mandaban para Cuba a veces el avión y en Cuba hacían como una bodega y Cuba era la base de distribución. Prácticamente en Cuba se llegó a una distribución para la Florida y para México y para Europa. Otra cosa que empezaron a utilizar también el avión presidencial fue traer desde Bolivia droga, porque el avión presidencial Evo Morales, el avión presidencial de Venezuela, Evo Morales lo utilizaba como si fuera el avión presidencial de Bolivia. Entonces, cuando Evo Morales hacía sus giras, el avión presidencial de Bolivia iba atrás del avión presidencial de Venezuela. La diferencia entre avión y avión era aproximadamente de media hora o un poquito más. ¿Para qué? Para distraer el avión de Bolivia, que era lo que decían en las torres de controles, que eso hay informaciones, que era lo que decía el avión presidencial Bolivariano 1, que así es el código del avión de Venezuela, el Bolivariano 1 cambia al código Bolivia 1, que es el cambio del código del avión presidencial de Bolivia. Y cuando preguntaban en las torres de control, pero atrás viene el Bolivia 1. ¿Quién viene en el Bolivia 1? El Bolivia 1 viene para reparación y mantenimiento, algo que era totalmente mentira. El Bolivia 1, el avión de Bolivia duraba aproximadamente de 15 días a un mes en ese país, estacionado, disimulando el mantenimiento, y después se regresaba, pero no a Bolivia, regresaba a Colombia, de Colombia llegaba a Venezuela, Venezuela llegaba a Bolivia y desde Bolivia volvía a salir en una gira con el vicepresidente cuando el avión presidencial venezolano se regresaba con el avión con Evo Morales. Quiere decir, ellos utilizaron los aviones presidenciales, se han utilizado los aviones presidenciales y los buques petroleros de PDVSA, lo han utilizado muy estratégicamente. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que un buque petrolero, todo el mundo sabe que tanto un buque petrolero como un avión presidencial no puede ser detenido.
Claro, por sí. ninguna fuerza militar ni policial, por nada. ¿Qué es lo que ha hecho Estados Unidos? Venezuela tenía los 4 buques grandes que eran las famosas reinas: Iri León, Bárbara Palacio, Irene Sáez y Susana Duin. Eran los 4 buques más grandes que tenía PDVSA. ¿Qué hizo Estados Unidos? Cuando los buques empezaron a llegar a Miami para descargar el petróleo o el asfalto, porque el Susana Duin, si no me acuerdo, es de asfalto, cuando llegaban a ciertos países, Estados Unidos tomaba el control del buque y nunca llegaron a Venezuela. Sí, sí, los decomisó. Y cuando empezaron a decomisar, a revisar esos buques, para no hacer un escándalo muy grande, empezaron a conseguirle nada más y nada menos drogas, conseguían armas, conseguían municiones dentro de esos buques. Por eso que ¿qué es lo que está pasando actualmente? Desde el avión presidencial también de Venezuela han sacado el oro venezolano. ¿Hacia dónde? Hacia Rusia, China e Irán. Irak, perdón. A ver si, no, a Irán, perdón. Entonces han sacado todo el oro. ¿A cambio de qué? Buques iraníes que vienen con petróleo, supuestamente, y vienen con armamento. ¿Y qué hace el buque cuando se devuelve? Se devuelve con drogas y se devuelve con oro. Y eso ya los tiene muy bien vigilados. Y por eso todo el mundo llega y dice, pero ¿no se supone que Venezuela está en un bloqueo naval de los Estados Unidos? Sí, hay un bloqueo naval y como acabo de decir, cuando hay un bloqueo naval, el petróleo no puede ser bloqueado porque el petróleo, recuerden que el petróleo se utiliza para mover las plantas eléctricas y las plantas potables de agua. Se utiliza el petróleo. Hay mucha gente llega y dice, pero Venezuela tiene petróleo, pero Venezuela no está produciendo, y eso todos los países del mundo saben, que Venezuela no está produciendo petróleo. Claro. Como Venezuela, a no poder producir petróleo para abastecerse y activar las plantas eléctricas y las plantas de agua potable, que de paso no sirven, y la gasolina para que funcionen las ambulancias y las patrullas, se le autoriza la compra de petróleo. Entonces, hay ciertas cosas, hay un cierto, como se dice, un canal de tráfico, que eso lo tocamos creo que en tu canal, Idolidia, sí. A donde se tocó España, Nicaragua, Venezuela y Cuba, y quedamos en esa conversación que yo meto Irán. Sí. Quedamos en esa conversación en tu canal, a donde Irán también está metida. Sí, no, y que luego íbamos a hablar acá en tu canal también, y bueno, de cierta forma ya hemos venido cumpliendo. Pero yo, de verdad que yo alucino, porque a veces uno en el mundo, cuando uno está siguiendo las noticias, pues lógicamente, pero de pronto hay algunos elementos que uno olvida, pero me da gracia. Mira, aquí voy a poner este que está aquí a la derecha, todos estos círculos rojos, qué interesante, marca y todo sale de aquí, pero mira qué gracioso, no sé si tú lo puedes ver bien ahí, todo es pegadito a Venezuela, pero es Colombia, ¿te das cuenta? Pero claro, qué casualidad. Ese es Apure. Eso es Apure. Pero es que me da gracia porque es muy simpático en el sentido de que es casualidad. No salen o sea, pero los otros van a Dominicana, van a Guatemala, a Nicaragua, Guatemala, toda esta zona, México, pero Cuba no es tocado. Entonces es como que es que es lógico que todo eso no se dé ahí. ¿Por qué razón? Porque si todo eso está ocurriendo en los aviones presidenciales, en los buques petroleros y demás, o sea, no lo pueden considerar porque es el avión del presidente. Porque es que ¿a qué nivel cuando es el avión del presidente? Es que por eso Idolidia no aparece Cuba, porque utilizan el avión presidencial y los buques petroleros. Claro. Los que están marcados son los aviones Cessna, o como que aparece más abajito, son aviones pequeños que han caído o que han sido monitoreados.
Pero es que también es simpático el sentido que te digo, la culpa de todo la paga Colombia. Porque fíjate cómo aquí, mira, qué casualidad que todo lo que sale de ahí, de esa parte, fíjate que está ahí pegadito. Cuando tú vas a mirar ahí es la frontera. Cuando tú lo miras así, no, tú dices, no, eso es en Colombia, eso no es en Venezuela, pero mira qué tramo, qué casualidad que caiga pegadito, pegadito a Venezuela. La culpa de todo la tiene Colombia, cuando es precisamente ese mismo lugar. Lidia, esa zona que está ahí marcadita es la que pasó hace unos meses atrás el enfrentamiento entre militares venezolanos y miembros de la FARC. Es esa zona. Y después el gobierno colombiano misteriosamente dijo, ay, pero esa zona tiene 4 pistas clandestinas y nosotros no sabíamos. ¿Para qué están los satélites? La Fuerza Aérea Colombiana no cuenta con satélites suficientes para ver a dónde hay pistas de aterrizaje o no. Mira, mira, ahí ahora lo pongo más, ahora se ve un poquito más cerquita. ¿Comprende? Entonces es hasta simpático, ¿no? Pero además muchos de ellos pasan por encima del cielo, o sea, del territorio aéreo de Venezuela, los que van para allá, cuando en realidad todos pasan por el territorio venezolano. ¿Eh? Todos salen por Venezuela. Todo. Ahora, déjame preguntarte, Víctor, porque en este último año y medio ya estamos próximos a cumplir 2 años de toda esta alucinación que se está viviendo en el mundo, y por lo general la gente está concentrado en toda una serie de situaciones que han venido ocurriendo. Muchas de ellas, bueno, pues nos dicen a unos conspirólogos, a otros que son gente siguiendo teorías de la conspiración, cuando se habla de toda esta alianza para limpiar el planeta de todo esto y demás. Pero en medio de todo esto que tú me hablas de Venezuela, y uno a veces pues centra más la atención en otras situaciones que están pasando en el mundo. El otro día yo estaba conversando con el amigo Roberto, nuestro amigo Roberto Sánchez, y de pronto en las conversaciones que yo quería, que yo le decía a Roberto que quería invitarte a ti o a alguien de Venezuela para hablar del tema de Venezuela, alguien de España para hablar de otros temas y demás, él me dice, bueno, pero por el tema de todo esto, de los carteles de la droga y todo, y me dice, allá uno que está dando mucho duro ahora es el coqui. Y entonces yo le digo, ¿cómo el coqui? Me dijo, sí, digo, pero entonces es que también en esa otra parte de la población donde no hay estrellas, donde no hay generales, coroneles, donde no hay militares, también hay capos, pero estos son capos sin estrellas, pero al fin y al cabo, capos igual. ¿Quién es el coqui? Bueno, el coqui empezó siendo uno de los hombres de confianza de la comandante Lina Ron y de la comandante Fosforito, quiere decir, la Iris Varela. Él empezó como una de sus personas de confianza en la Cota 905. Es tanto así que él llegó en menos de un año, él empezó a dominar la Cota 905 y la barriada más grande de Venezuela, que es Petare. Actualmente, el coqui está como prófugo por el enfrentamiento que tuvo con el gobierno, pero hace como 2 años, el coqui logró, escuchen bien, logró controlar toda Caracas, todo el estado Miranda, todo el estado Maracay, todo el estado Carabobo, y ya tenía parte, como unas 3/4 partes del estado Guárico, bajo su control. Él se llama Carlos Luis Rebete. Exacto. Ese era el poder que tiene el coqui. Ya. Mucha gente lo odia, que son la gente del gobierno, pero hay mucha gente en el barrio, en la Cota 905, que lo quieren. ¿Por qué? Porque el coqui ayudaba a los ancianos y ayudaba a los niños. Es tanto así que ni siquiera los perritos de la calle se acostaban sin comer. O sea, es el Robin Hood de Apure, de la llanura. De la llanura. De casi todo eso. ¿Qué pasa? Que el gobierno se dio cuenta, Nicolás Maduro,
junto con Diosdado Cabello y el resto del cartel de los soles, se dan cuenta que el Coqui, a tomar el control del Tren de Aragua, que era el cartel y la banda criminal más peligrosa que hasta aquí en Perú hay, más peligrosa de Venezuela, el Coqui los domina y lo empieza a liderar. El Coqui que empieza a ser el jefe de jefes, el capo de capos o el jefe de todas las bandas de delincuentes de Venezuela, y empieza a traficar no solamente con drogas y con armas, sino también con la gasolina. El Coqui llegó a tener el control de más de 100 estaciones de servicio. Quiere decir que este pobre hombre, este hombrecito nada más, él solo al mes se ganaba por la gasolina, quitando las armas y la droga, por gasolina, al mes ganaba entre 5 millones a 7 millones de dólares, no bolívares, dólares. Es tanto así que él todos los fines de semana hacían fiestas. En la cota 905 ni siquiera el ejército podía entrar porque él tenía muchos centinelas o muchos gentes gariteros, como se le dice, muchos centinelas custodiando la cota 905 y sus alrededores. Hay que recordar la cota 905 está en Caracas. En Caracas. Es un barrio. Sí, es un barrio. Es un tramo. El barrio se llama, creo, no se llama Cota 905 el barrio, tiene otro nombre. Pero el tramo de la autopista es 905. ¿Qué sí? Autopista de la Costa 905. Así se llama el tramo. Sí, porque cuando uno pone en el buscador, se encuentra con esto, Cota 905, entonces todas estas imágenes. Claro, aparece el barrio. Aparece el barrio completo porque hay una autopista que pasa por el barrio. Y de ahí empiezan las calles. Y ahí él era el rey. Exacto. Es tanto así. Mira, y lo más insólito que Maduro decretó en el 2013, 2014, algo así, zona de paz Cota 905. Quiere decir, en esa zona la policía no podía patrullar por orden presidencial. Dado que Maduro llegó y dijo, voy a hacer un plan piloto para que los barrios de Caracas y de Venezuela sean pacíficos. Pero, ¿qué tipo de pacíficos? Si le diste el poder a 3 personas, porque en la Cota 905 habían 3 bandas, pero claro, el Coqui era el principal de todos, perdón, le das el poder a los delincuentes. Y como yo dije con José Luis en el video anterior, recuerden que Hugo Rafael Chávez Frías, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello armaron a los delincuentes mejor que los militares y las policías. Quiere decir, un policía no podía entrar en la Cota 905 porque lo dejaban como colador. Si el policía vivía en la Cota 905, lo dejaban pasar. Le decían, ¿qué pasó, vecino? Pase, compadre. Pero si él vivía ahí. Pero si no vivía, desde lejos, desde arriba del cerro, le caían a tiros y acababan con los policías. Hay una imagen creo que fue del año pasado o hace 2 años, a donde el Coqui, la policía judicial, asesinan a un compañero, a uno de los amigos del Coqui, y en la autopista Francisco Fajardo, que está muy cerca de la Cota, bajan la banda del Coqui y le caen ni siquiera bala a los policías, le caen a punta de granadas. Es tanto así que los policías salieron huyendo, porque ¿cómo vas a hacer tú con una pistola o un revólver 38 o un fusil pequeño que que está todo oxidado, que no sirve, contra unas personas que tienen fusiles de largo alcance, que tienen granadas, que están mejores armados que tú y que se conocen todos esos huecos? Entonces es muy difícil. ¿Y ese es el panorama que se vive hoy en Venezuela, o el Coqui ya está en la frontera, está en la selva o está en la ciudad? Dicen que el Coqui está en Colombia ya, que logró escapar para Colombia. Pero ahí viene la pregunta, ¿cómo pasó más de 50 alcabalas? Desde Caracas hasta Cúcuta hay más de 50 alcabalas. Desde Caracas hasta La Guajira hay 80 y pico alcabalas. Y de paso tiene que pasar 2 puntos de control, uno del ejército y uno de la Guardia Nacional y uno de la Armada. Son 3 puntos de control.
más los puntos de control de las policías regionales. Entonces todo el mundo se pregunta cómo el Coqui llega desde Caracas hasta Cúcuta. De Caracas a mi ciudad, para que la gente vaya sacando la cuenta, de Caracas a mi ciudad son 6 horas, 5 en autos particular. Y de mi ciudad a Cúcuta son 6 horas más. En bus, en auto particular son 5 horas. Quiere decir, ¿cómo el Coqui viajó 10 o 9 horas para llegar a Cúcuta sin que nadie se dé cuenta? Claro. O pagó, o le dijeron como a Leopoldo López, vete por aquí calladito, tranquilo, compadre, que nadie va a decir nada. Entonces recuerden que el Coqui era uno de los miembros de los brazos armados civiles del Plan de los Soles, junto con los Pranes y otros más. Ellos ya conocen a su gente, inclusive el Coqui le mandó una amenaza al gobierno de Nicolás Maduro, que en esa carta el mismo Coqui Diegui dice, me traicionaste a mí y a mi gente, que habíamos quedado en el trato de que yo controlo la cota 905 y llegaste con tu gente a caerme a plomo. A donde te vea te voy a joder. Sí, ese es el paisaje venezolano con sus personajes y este Robin Hood que además también gasolinero. Pero bueno, Robin Hood no es. Robin Hood no es, porque cuenta la historia, cuenta la gente de la costa que él no solamente protegía al barrio, sino que también él a veces cometía ciertos delitos con las mujeres y las niñas dentro del barrio de la costa. O sea, es otra bestiecita. Otra bestiecita. Porque lo de Robin Hood, o aparentemente lo de Robin Hood, tal vez en un momento determinado para conseguir protección, pero escudado en eso hizo mil barbaridades más. Porque decían, ay, qué bueno, ayudó a fulano. Bueno, sí, pero acabó con la hija del otro o con la niña aquella o asesinó a otro. O sea que tampoco ahí hay nada que destacar. No, es que inclusive, Idolidia, hay investigaciones a donde el Coqui secuestraba a las niñas de entre 13 y 17 años, perdón, y las mandaba a Valencia, las mandaba al Guárico, las mandaba a Apure, las mandaba a Colombia para que abusaran de ellas. Y sí, el Coqui también no solamente traficaba con droga, con armas, con gasolinas, también traficaba con niñas, hacía trata de personas. Entonces, por eso mucha gente, por un lado, se alegró que lo sacaran de ahí, pero por el otro lado, la gente empezó a decir, ajá, nos sacaron al Coqui, pero la policía y el ejército es peor que el Coqui, porque el Coqui, o que sea, cuando él se emborrachaba o consumía sus cosas, él se volvía loco, pero del resto él andaba muy tranquilamente. Y cuando él hacía una fiesta, le invitaba al barrio y nos regalaba dinero a todos nosotros. Pero, porque estaba... ¡Qué horror! Estaba tomando. Pero el gobierno es peor, porque si yo estoy saliendo de mi casa a las 6 de la mañana para irme a mi trabajo, para abrir la puerta tengo que pagar. Para que llegar a la entrada del barrio a coger el bus o el jeep, tengo que pagar. Entonces, es como se dice, salieron de Guatemala para entrar en Guatepeor. Es un drama muy duro, muy triste. No, yo sé que nos acercamos a la hora y no quieres pasarte de la hora, pero bueno, ya creo que con todo lo que me has contado esta noche, hasta dormir un poco difícil, siempre que estoy pensando en mi país, que en este momento la situación que está enfrentando, bueno, me han llegado hoy, el día de ayer y hoy he recibido noticias horribles de vecinos, de amigos, de hasta familias que han muerto, familiares míos que han muerto en estos días. Bueno, pues la situación en Cuba colapsa, y hablándome todo esto, me imagino también que hablaremos en algún momento en próximos programas de todo el drama humano y terrible que se está enfrentando en tu país, porque de eso se trata, contarnos de nuestros países. Y como tú eres de Venezuela, bueno, pues a ti te toca Venezuela y ya me tocará a mí hablar de Cuba. Así que vamos a seguir a dos manos en este canal cada vez que tú quieras. Muchas gracias.
Bueno, sí. Pues yo agradecida siempre que me invites, aquí estoy. Y siempre, esta es tu casa. Así como tu canal es mi casa, esta es tu casa. Sí, mi canal ahora está. El lunes que viene los espero. Eso es trampa. Tú tienes la sala, yo tengo una pared sin nada. Esta sala. Ok, está bien. Vamos a ver si termina esta larga noche y puedes dar un viaje por acá para que llegues y te sientes un rato en la sala. Te estoy muy agradecida, Víctor, y como yo soy la que tengo aquí ahora la llave en la mano, te voy a dejar a ti solo para que te despidas y salirnos de todo esto. Ya yo me voy. Muchas gracias a todos, amigos. El lunes próximo a las 7 de la noche estoy en mi canal, como siempre. Estoy sancionada esta semana. Y bueno, Víctor se alegró en un sentido porque estoy, mira, visitando su casa, su sala. Bueno, pues hasta otro día. Bueno, señores, me despido. Espero que les guste la información. No se olviden dar me gusta, compartir y no se olviden de suscribirse a este canal y a mi segundo canal. Ya saben cómo están las cosas por aquí últimamente con estas plataformas. Miren lo que le pasa a la señora Idolidia y lo que le ha pasado a otras personas que, por decir la verdad, lo han sancionado, lo han censurado. Entonces, que hasta la próxima y que Dios los bendiga a todos. Bye.